¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Nuestra Farmacia, el programa que de manera semanal presentamos aquí en el Provincial Radio y en provincial.com.ar a través de la FACAF, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, especialmente para la gente mayor, para los adultos mayores, la gente de la tercera edad, nuestros abuelos. Pongámosle el rótulo que cada uno desee en cuanto a un tiempo muy especial que estamos transitando y que en materia de salud debe ser sin dudas la época donde mayor atención hay que tener sobre nuestros abuelos, producto de las condiciones climáticas, las cuestiones relacionadas, por supuesto, con los resfríos y las enfermedades pulmonares y demás. Por eso hemos invitado a la doctora Soledad Trasante. Ella es médica especialista en gerontología y, por supuesto, con una importante trayectoria, una importante carrera que la ha llevado a ser joven de edad, pero con mucha experiencia, y eso es una buena combinación. Por eso le damos la bienvenida a la doctora Soledad. ¿Cómo te va, Soledad? Gracias por atendernos. ¿Y cómo te va? Hola, muchas gracias por la convocatoria y por la presentación. Bueno, eh, obviamente que la primera pregunta, un poco en la introducción que hicimos, y la idea es hablar de las recomendaciones, ¿no? Y los cuidados, ¿no? Para esta época del año, para la gente en general, pero obviamente en particular teniendo en cuenta tu especialidad médica. ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que tener en cuenta? Bien, bueno, en general, en la época a partir del otoño-invierno es cuando empezamos a tener mayor demanda a los servicios de salud de todo lo que tenga que ver con consultas de patología respiratoria, ¿sí? Ya sea cuadros de vía aérea superior, resfríos, comúnmente llamado gripe, dolores de garganta, faringitis y por supuesto a lo que no quieren llegar, que es la neumonía, que es la infección ya respiratoria más profunda y que más afección genera y sobre todo en los adultos mayores. En cuanto a los cuidados que hay que tener, los podemos dividir en dos cuestiones como muy básicas, unas que tienen que ver más con cuestiones de tipo climática y después cuestiones más de prevención general que tengan que ver con cuidados de la salud que todos los adultos, no solo los adultos mayores, pero los mayores de 65, que es lo que nosotros venimos a abordar en esta charla, tienen que tener sí o sí, ¿sí? Y son las vacunas, ¿sí? Que es otro gran capítulo de prevención. En cuanto a la parte climática, es fundamental tener en cuenta en estas épocas que hay bajas temperaturas, hay riesgos de heladas, obviamente depende en qué zona del país se encuentren, pero es fundamental el tema del abrigo, tener en cuenta de vestirse en capas, de elegir los horarios en los que puedan salir, tratar de priorizar las horas diurnas en las cuales hay sol, porque el sol también viene bien por el aporte de vitamina D, que también tiene que ver con la prevención. Por supuesto, tener en cuenta que en las horas, ya sea muy temprano a la mañana o en la tarde-noche, hay mayores riesgos, ¿sí? También porque hay baja visión, porque por las heladas puede haber resbalos y riesgo de caídas y que es fundamental sobre todo que tengan en cuenta también en los domicilios, a la hora de pensar en cómo calefaccionar los ambientes, siempre tener en cuenta que más allá de calefaccionarlos y de buscar una temperatura acorde y templada, también por lo menos una vez al día hay que tratar de ventilar los ambientes, ¿sí? Porque las infecciones respiratorias se transmiten de persona a persona y están relacionadas con el ambiente en el cual nos movemos, ¿sí? Por supuesto de que si hay ácaros, animales, en los domicilios y demás, ventilar siempre viene bien, ¿sí? Por lo menos una vez al día abrir y después sí, a la hora de cerrar, priorizar eh, calefaccionar los lugares, obviamente teniendo en cuenta en la zona donde se encuentran, esto va a variar, pero tener en cuenta que a partir de los 24 grados es como nosotros nos empezamos a sentir más templados para no llegar a momentos en los cuales tenemos o el aire acondicionado o la calefacción muy hacia arriba, que tampoco es beneficioso, ni tampoco muy hacia abajo. ¿Sí? Entre los 20 y los 24 grados es en el margen que nos deberíamos mover para estar confortables. Entiendo que no todos pueden, los que no puedan estar lo más abrigados que se puede, inclusive también adentro del domicilio, ¿sí? Y esta pauta de vestirse en capas es muy importante, ¿sí? Tener una primera piel o quizás alguna remera manga larga de tipo térmica, también se pueden usar medias térmicas, ¿sí? Si están en zonas de muchos extremos, y después continuar con las siguientes capas que pueden ser, por supuesto, suéter, campera y demás, pero sobre todo tener en cuenta esto de la aislación térmica que generan ciertas prendas y que pueden colaborar en este sentido.
El vestirse en capas es importante, pienso en estar muy abrigado en un lugar donde, digamos, la temperatura por ahí es superior a esos 20, 24 grados recomendables, que también es perjudicial. Por eso, esto de las capas, ¿no? Sacarme en ese caso la primera muda que tengo, que es la campera, y quedarme con un suéter como para estar confortable, no tener ni de más ni de menos abrigo, ¿no? Exactamente, y también tener en cuenta cuando hay cambios de temperatura, por lo menos por ejemplo, ¿no? Digo, uno sale a la calle, tiene que hacer un recorrido, hacer unas compras y entrar a otro lugar donde hay un choque de temperatura muy importante, es fundamental sacarse esas capas para que el choque de frío tampoco sea afecte demasiado la salud en términos de ese cambio brusco en el que después uno empieza a transpirar y ahí termina siendo peor estar abrigado de más, ¿sí? Ujú. Y otra pauta muy importante es las zonas de declives, los pies y las manos. En los adultos mayores la piel suele ser más fina y hay también las zonas, como nosotros le decimos, sacrales, que son los extremos suelen estar generalmente más fríos, pueden tomar una coloración azul violácea, entonces es importante, si tienen la posibilidad, usar guantes o usar los bolsillos, tener mucho cuidado también de planificar cuando son personas que tienen riesgo de caída, los lugares donde uno va a caminar, sobre todo si está con las manos en los bolsillos, porque eso puede ser riesgoso. Entonces, tener esta información disponible viene bien sobre todo también para las familias que acompañan a los adultos mayores, para tenerlo como pauta e informarse de cuál es la mejor opción para ellos. Clarísimo. Eh, la automedicación, ¿qué rol juegan los adultos mayores? Porque uno piensa, sin ser un especialista en el tema, ni mucho menos, quizás piensa uno más en la gente más joven que se automedica, quizás el abuelo es más tradicional y espera la receta del médico y a rajatablas cumple con esa receta en los tiempos que corresponden y demás. ¿Cómo juega la automedicación en la gente mayor? Mira, lo primero que tengo que decirles es que es muy importante en todas las edades, pero sobre todo en las edades más vulnerables, ya sean los niños y los adultos mayores, siempre la consulta médica precoz, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan con fiebre, dificultad respiratoria, siempre la consulta médica como para poder definir qué medicación es la que necesitan, porque en general es una población que además está polimedicada, en general suelen tomar varios medicamentos por distintas afecciones, entonces automedicarse implica que esos medicamentos que ya toma la persona previamente pueden interactuar y esas interacciones pueden tener consecuencias muy deleterias, ¿sí? Muchas veces pasa que por ahí dicen, bueno, es un tecito o un yuyo o me dijeron que en la dietética tal cosa o en la farmacia esta que está de venta libre. Tener en cuenta que un medicamento sea de venta libre no quiere, o sea, que quiere decir que no tenga receta, no quiere decir que no tenga una indicación médica puntual que uno deba seguir y que además no esté adecuadamente indicado para ese paciente teniendo en cuenta los antecedentes, la afección que tiene en ese momento y las consecuencias que puede tener. Entonces es muy importante tratar de evitar la automedicación y comunicarse con el referente de salud que tengan em, disponible, digo, la famosa figura del médico de cabecera, o tener en cuenta porque esta también es una consulta que viene muy encadenada, por ahí es cuándo consultar a la guardia, ¿no? Las guardias suelen estar muy atestadas en esta época del año, suele haber muchas consultas, a veces las consultas se repiten por cuestiones sucesivas, entonces quizás lo que uno puede dejar como información más importante es, bueno, la pauta de alarma de consulta precoz con el primer referente que yo tenga, que si es posible sea el médico de consultorio o el médico de cabecera, y que la guardia quede para aquellos pacientes que realmente lo necesitan. No estoy diciendo que no consultar, sino tener en cuenta que hay criterios de gravedad para acudir a la guardia, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan dificultad respiratoria increciendo, que no baja la fiebre, pese a antitérmicos como paracetamol, ibuprofeno, aquellos que lo tengan indicado. No me gusta generalizar, pero siempre tener en cuenta que ante esas primeras pautas de la consulta que tuvieron, la indicación de ir a la guardia sea concienzuda, digamos, pues si no, van a estar 4 o 5 horas por ahí esperando la atención por algo que podía haberse resuelto en un efector de salud más cercano, ¿sí? En una salita si les queda cerca del domicilio, o en una consulta domiciliaria, o en el consultorio con el referente que uno tiene, ¿sí? Yo siempre trato y sugiero que en estas épocas del año, con el médico que uno tiene habitualmente de cabecera, haga un repaso a ver, generalmente esto ocurre en febrero, marzo, abril, dependiendo de la zona donde uno viva, y repase si tiene dada la vacuna antigripal, porque la vacuna antigripal es anual, si tiene dados los refuerzos de COVID, que en los pacientes con factores de riesgo es cada 6 meses, y en aquellos que no tengan factores de riesgo es anual,
¿sí? Y el resto de las vacunas que van a prevenir contra otras enfermedades, como puede ser neumonía, que son 2 vacunas con las que contamos actualmente para mayores de 65 años, son gratuitas, están en el calendario, entonces tener en cuenta que esas no se dan anualmente, que se dan una vez y después a los 5 años algunos requieren un refuerzo y otros no, pero sí tener bien claro de repasar esto, apenas inicia el invierno, tener esta pauta, saber y pensar qué pasa si tengo fiebre, qué pasa si me duele la garganta o me duele la cabeza y no acudir derecho solamente a comprar lo que uno tenga más a mano, sino tratar de tener esos escenarios un poco estudiados con su referente de salud previamente. Bien. El tema de la alimentación, ¿de qué manera uno planifica esa comida con mayor contenido graso, con mayor comidas más calóricas? ¿Cómo se organiza justamente el tema de la alimentación en esta época? La alimentación es un gran tema y también es difícil generalizar porque hoy por hoy la alimentación y la actividad física juegan un rol muy importante, pero también muy individualizado porque depende de cada paciente y de cada persona. No es lo mismo una alimentación para un paciente diabético que no diabético, para un paciente con obesidad que un paciente desnutrido, pero digo, en términos de pautas generales, suelen ser comidas más copiosas y con más contenido graso en invierno, que no es lo recomendable. En realidad, lo recomendable es tener una alimentación que uno pueda hacer 4 comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, que eh, tengan en cuenta que tienen que tener el aporte necesario de proteínas, hidratos de carbono y grasas, pero donde la grasa nunca es el aporte principal, ¿sí? Vuelvo a repetir, generalizando, lo fundamental en el adulto mayor es tener en cuenta el aporte proteico, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos fuentes de proteínas animales y vegetales, pero es fundamental el aporte siempre y cuando no haya ninguna intolerancia, el aporte de proteína animal por lo menos una vez al día o cada 2 días en aquellos pacientes que no puedan. En alguna de las comidas incluir carne, pescado, pollo, en una porción no muy grande, como la palma de una mano, fíjense que no es demasiado, entiendo que hay cuestiones económicas que pueden cumplir un rol, pero tratar de incluirlo porque eso es muy importante a la hora de fortalecer la unidad músculo-hueso y de poder, sumándolo a la actividad física, que cumple un rol fundamental en cualquier época del año, estar atentos a las necesidades que nuestro cuerpo tiene. Esto que te pregunto está relacionado también con la alimentación y hablo de la hidratación. Uno relaciona siempre tomar agua en verano, ¿no? En general, o se hidrata más en verano que en invierno. Pero ¿cómo es justamente en esta época del año esta cuestión? Bueno, esto que me comentás es un buen punto a tener en cuenta. A ver, la hidratación también es individualizada. Yo en esto soy muy cauta porque esta cuestión de decirle al adulto mayor tienen que tomar entre 2 y 3 litros de agua así en forma genérica, no siempre es correcta porque hay algunos pacientes que por alguna enfermedad o patología tienen restringido el consumo de líquido. Ocurre muchas veces, por ejemplo, en pacientes con dificultades cardiovasculares. eh, Siempre consultándolo con su médico, pero teniendo en cuenta que es verdad que baja mucho el aporte hídrico en esta época del año, es donde empiezan a jugar un rol preponderante también las infusiones, los caldos, no reemplazan el agua, pero la acompañan. A veces un té liviano que uno pueda tener en un vaso térmico, o infusiones caseras que uno pueda realizar, o también acompañarlo, qué sé yo, agua con limón, colocarle menta, jengibre, cuestiones que pueden quizás aumentar la palatabilidad, le decimos nosotros, ¿no? Como esta cosa de querer hidratarte porque tenés ganas, porque si no, no esperar a que el cuerpo te lo pida a veces, sino tener este hábito de ingerir, ¿sí? 1 o 2 vasos de agua con cada comida o después de las comidas, y cada tanto prestarle atención a esa secuencia, porque si no empezamos también con una secuencia en la cual uno no se hidrata, si no se hidrata también el cuerpo puede sensar esto de alguna manera, entre el calor que también generan los ambientes muy calefaccionados, después vienen los síncopes, los desmayos y las cuestiones que tienen que ver con eso. Entonces es fundamental cuidarlo, estar atentos, ¿sí? A esa cuestión. Bien, estamos hablando con la doctora Soledad Trasante, ella es médica especialista en gerontología. No sé si ha quedado alguna cuestión pendiente que por ahí quieras agregar, Soledad, para que la gente que nos está viendo y escuchando, por así también tenga esa última información. Mira, en principio una de las cuestiones que yo sugeriría es amigarse con esta cuestión que tiene que ver con ir al médico en forma profiláctica, ¿sí? Preventiva, y tener en cuenta que uno pueda charlar con su referente de salud
escenarios de probabilidad de cuestiones que se pueden dar en esta época del año, ¿sí? Esto que charlábamos antes, de revisar el calendario de vacunas, de tener un diario de medicación y saber, bueno, si me pasa esto, por ejemplo, ¿no? Si tengo un dolor de cabeza o tengo un episodio gripal, ¿qué puedo tomar en mi caso? ¿Qué no? No digo para que uno se estoquee previamente, pero sí para tener la pauta, porque de esa manera, si uno planifica, probablemente ante el evento agudo tenga una directiva de cómo actuar y en qué casos consultar y qué casos no. Obviamente que el rol del farmacéutico también es muy importante en la orientación, pero quizás en el adulto mayor, como es una población, como decía anteriormente, vulnerable, polimedicada, con muchos antecedentes, el riesgo está en quizás en pos de ayudar, a veces meter la pata en ciertas cuestiones que tienen que ver con las interacciones medicamentosas, ¿sí? Ujú. Y lo otro que, bueno, que desde mi óptica es fundamental es tener armado ese diario de medicación, eso que nosotros armamos, que es una listita donde uno sabe qué medicamento va a qué hora, en qué momento, ¿sí? Ser muy respetuoso con eso, tratar de no suspender cuestiones sin consultar previamente y de no agregar también sin consultar previamente. Así que esas son las dos pautas que en esta época del año recomendaría junto con lo que es vacunas. Me parece que eso es clave. Bien, y ahora la última pregunta, te saco un poquito de lo que estamos hablando y te pregunto, ¿por qué elegiste esta especialidad médica? Es una pregunta muy interesante y siempre que me convocan para alguna charla me lo preguntan y no sé por qué lo vinculan por mi edad. Creo que tiene que ver con que la especialidad de geriatría y gerontología es una Mm, especialidad que es muy antigua, pero que hoy por hoy está muy en boga. Eh, Cada vez hay más profesionales que por ahí empiezan a tener más interacción con geriatras o gerontólogos. No somos tantos en el país, cada vez queremos ser más. Hay una sociedad argentina de geriatría y gerontología que está creciendo. En mi caso, la elección tuvo que ver con muchas cuestiones. La principal tiene que ver con que es una población con la que me gusta interactuar, digamos, me siento bien, tengo feeling, digamos, por decirlo de alguna manera. Me gusta esta sensación que uno tiene al ayudar a un adulto mayor que reconforta, que tiene que ver con la devolución del otro y el agradecimiento desde un lugar muy genuino y que tiene que ver muchas veces con no esperar nada a cambio, no sé cómo explicarlo, pero el adulto mayor en ese sentido tiene esta cuestión más de cercanía, una cuestión muy arraigada al médico de familia de antes. Yo siempre explico que los geriatras trabajamos muy parecidos a los pediatras, que es el otro polo, porque no trabajamos solamente con el paciente en sí, sino con todo el núcleo familiar, ¿sí? Porque siempre están los hijos preocupados, los sobrinos que ayudan, entonces tratamos de tener este vínculo familiar en el que uno termina siendo parte de las familias, y eso es algo que me gusta. Es siempre un desafío, pero me gusta. Y lo otro que me gustó mucho es que es una especialidad muy holística en el sentido que eh, uno busca siempre integrar y trabajar con el todo del adulto mayor y trabajar con otras especialidades también. Nosotros trabajamos codo a codo con el cardiólogo, el diabetólogo, el nefrólogo, o sea, buscamos, lo que hacemos es juntar las piezas del rompecabezas, o sea, trabajar con cada una de las especialidades y tener una mirada más integradora y más general en eso que decimos holístico, ¿no? mm. Em, Así que eso es lo que más me resultó atractivo de alguna manera. Muy claro. Bueno, hablamos con justamente la doctora Soledad Trasante, María Soledad Trasante Borges, que no lo dije en el comienzo, lo digo al final. Ella es médica especialista en clínica médica, geriátrica, ex becaria de perfeccionamiento en medicina geriátrica en actividad en el ámbito ambulatorio, consultorio y en internación, formando parte dentro de un equipo de gestión asistencial psicogeriátrica. Así que muy interesante la charla, muy buenos los consejos para la gente que nos acompaña, para aquellos mayores de 65 años que, como decías, ha sido dirigida esta charla. Así que te agradecemos y seguramente te volveremos a convocar en cualquier momento. Gracias por atender. Por favor, muchísimas gracias por la convocatoria, muchísimas gracias y que tengan muchísimas buenos augurios para lo que va el invierno y puedan siempre continuar, digamos, ayudando a esta población que, como dije anteriormente, si bien es vulnerable, es una población muy importante, tanto en nuestro país como en el mundo. Es algo a lo que todos vamos a llegar, entonces a lo que aspiramos es a llegar de la mejor manera. Gracias. Soledad Trasante, entonces, aquí, en este encuentro que hacemos desde FACAF, la Federación de Argentina de Cámaras de Farmacias, que denominamos Nuestra Farmacia y que semanalmente nos encontramos en el provincial. Gracias por acompañarnos.